Gloria a Dios. Quiero titular esta prédica o este mensaje llamado El sacrificio que liberta. Diga conmigo, el sacrificio que liberta. Dígalo una vez más, el sacrificio que liberta. Amén. Vemos en el relato de Colosenses que nos habla acerca del poder del sacrificio que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. Fíjate que resalta que Él es lo primero. Él creó todas las cosas. Existen por Él y para Él. En Él está absolutamente todo, incluyéndonos a nosotros. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto como en el cielo como en la tierra. Y por medio de ese sacrificio en la cruz, nosotros fuimos reconciliados con nuestro Padre. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Saben algo? Satanás, o el enemigo, como usted quiera llamarlo, es experto en aislarnos de la presencia de nuestro Dios. Es experto en diseñar arquitecturas de mentira y de engaño. Satanás, el enemigo, es experto en hacerte creer una mentira que no existe. ¿De qué manera? Si a mí la palabra me está diciendo que mi Dios es el Dios de todas las cosas, el cual creó los cielos y la tierra y los mares y dio órdenes y todo obedecía al mandato de su voz, y la Biblia también me dice que yo soy portador de ese espíritu y que mayores cosas haremos en su nombre, porque no sucede nada cuando a lo mejor yo oro. No sé si les ha pasado. Oraciones no contestadas, preguntas incógnitas en el aire, oramos por un enfermo y no se sana, oramos por deudas y no vemos que son saldadas, oramos por problemas y no sucede nada. Entonces, no es como congruente o no va bajo la misma línea. Si me está diciendo que el Padre en el que yo creo, en el Dios que usted y yo creemos, es el dueño de todas las cosas y todo se sujeta a Él, ¿por qué cuando yo decido operar bajo esa unción o decido operar bajo esa autoridad no sucede nada? Déjame decirte que muchas veces el enemigo se encarga de engañarte a tal manera que te aísla, a tal manera que comienzas a dudar de lo que Dios ha hecho en ti, comienzas a dudar de lo que Dios ha hecho en tu casa, comienzas a dudar incluso del Dios que te llamó. Amén o ay. Hay veces donde Dios nos hace llamado, pero por nuestra negligencia no accedemos a estas escrituras. Por nuestra incredulidad no creemos y no accedemos al texto y la revelación que está aquí escrita. Fíjate, la iglesia en este tiempo carece de revelación y entendimiento y del conocimiento del poder de Dios y del evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Cómo? Buenas nuevas. Noticias buenas, agradables. Es así, buenas nuevas, noticias agradables. El poder del evangelio va mucho más allá de tu imaginación. El poder de nuestro Dios amado rompe nuestras limitantes y nuestro pensamiento, que muchas veces es mediocre. ¿De qué manera? Vuelvo y repito, hay momentos donde Satanás te aísla y es tan débil tu fe que dudas de lo que Dios te ha dicho. Porque si nosotros accedemos a esta revelación, el enemigo sabe que serás intocable. Será que él sabe que si aún te persuade, nada ni nadie podrá moverte. Porque la unción y el entendimiento está en ti. El poder de Dios está sobre ti. La unción del Espíritu Santo está sobre ti. La iglesia muchas veces duda de esto. Por eso es que no obramos el milagro. Por eso es que vemos que cualquier viento nos mueve. Por eso es que cualquier gigante nos atemoriza y se levanta Goliat y salimos corriendo, huyendo, porque no creemos en lo que está aquí escrito. Podemos decir, yo creo en Dios, yo creo en el poder de Dios, yo soy hijo de Dios, pero realmente no accedemos a eso. ¿Sí o no? ¿Me sigue o no?
Cuando yo entiendo lo que está aquí escrito, yo soy portador de una verdad. Y ahí se cumple esa palabra cuando dice: y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas andanzas, en malas cosas, Él los ha reconciliado con su cuerpo mediante su carne. Es decir, que cuando Jesús se sacrificó por ti, por mí, estuvo ahí en la cruz del Calvario, estaba llevando nuestros pecados, estaba llevando nuestras rebeliones, y Él cargó con todas las cosas para que nosotros tengamos acceso al trono de la gracia. Una iglesia que está bajo estos entendimientos y que accede a esta revelación es una iglesia que será efectiva, es una iglesia que conquistará territorios, es una iglesia que te trastornará ambientes, es una iglesia que donde quiera que vaya irá el poder de Dios con ella. Y no me refiero a iglesia como multitudes o paredes, sino me refiero a usted y a mí. Es una iglesia que donde se para expresa a Cristo. Es una iglesia que donde se para la gente ve algo distinto y ve soluciones en Él, porque está manifestando el poder de Dios que está en ti, que está aquí escrito. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, si yo entiendo que el Señor a mí me ha dado el poder y la autoridad, ¿por qué debo atemorizarme? ¿Por qué muchas veces dudo del llamado de Dios? ¿Por qué muchas veces comienzo a caer en un estado de desánimo? Comienza la incredulidad a apoderarse de mí y pierdo la fe. Es porque Satanás está trabajando en un diseño contra ti. Déjame leerte en Génesis 1, verso 26 en adelante. Leo para ustedes. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso 30 dice: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Me está hablando en Génesis que Dios nos ha dado poder y autoridad a la iglesia. ¿Amén o no amén? Dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Es decir, que nosotros debemos ser la representación de Cristo aquí en la tierra. Amén o ay, ay, ay. Nosotros debemos ser la representación de Cristo aquí en la tierra. Nosotros debemos ser una réplica de Dios aquí en la tierra para dar solución, para ministrar, para dar salvación, para impartir sobre los enfermos, para sacar demonios. Ese poder de Dios está sobre nosotros. El problema es que no creemos en eso. Fíjense, cuando no le ha pasado a usted que hay momentos en nuestras vidas donde decidimos emprender algo, un desafío, un negocio, un trabajo, algo, y lo ponemos en manos de Dios, pero hay veces donde las cosas no salen como queremos. Hay veces donde vemos que el rumbo comienza a girar en torno a lo que nosotros no esperábamos y comenzamos a desanimarnos, comenzamos a frustrarnos, comenzamos a dudar de lo que en algún momento le tuvimos fe. Muchas veces es semejante al plan y al propósito de Dios en nuestras vidas, porque por falta de fe decidimos abortar lo que Dios dijo. No sé si a usted le ha pasado, pero hay veces donde Dios me da una palabra y emprende ya esto, Oscar, y comienzo a caminar en lo que Dios me dijo, pero por momentos desvié mi mirada del Señor, comencé a ver las cosas como humanamente no debería verlas y me hundí. Así como Pedro comenzó a caminar sobre las aguas y comenzó a ver que se estaban agitando y se hundió por falta de fe, nos pasa a nosotros muchas veces.
Pero es momento, iglesia, de que comencemos a ser portadores de la voz de Cristo. Es momento que comencemos a apoderarnos de esa palabra y comencemos a gobernar junto con nuestro Padre. Comencemos a ejercer autoridad en esta tierra y a vivir como hijos del reino. Cuando nosotros entendemos esto, no podemos vivir en depresión, no podemos vivir en miseria, y no me refiero a dinero. No podemos vivir frustrados. ¿Por qué? Porque no estoy dándole el valor de lo que esto me está diciendo. Si yo entiendo que el Dios y Padre Celestial, el que hizo todas las cosas, el Dios que hizo los cielos y la tierra, es mi Padre y me ha llevado a este tiempo para emprender, para gobernar juntamente con Él, entonces yo debo caminar en gloria, yo debo caminar bajo el respaldo de la gloria de Dios, porque todo lo que emprendas bajo la gloria de Dios va a traer resultados efectivos, va a traer resultados buenos, y todos verán que hay algo distinto en ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. Cuando nosotros estamos solos es difícil, pero cuando Dios está contigo, haz lo que el Señor te diga, así sea una locura, porque créeme que Él te va a respaldar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos, bríndale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Una iglesia entendida en esta revelación es una iglesia efectiva. Efesios 1, verso 17 en adelante dice: oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y el verso 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre las cosas, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto manifiesta una iglesia que es entendida, una iglesia que camina bajo la revelación del poder de Dios. Es una iglesia que va a tener dominio sobre el poder. Es una iglesia que va a manifestar a Dios donde quiera que se pare. Es una iglesia que en la universidad expresa a Cristo, en el trabajo expresa a Cristo, en el juego expresa a Cristo, en todas las cosas, porque en ti hay un espíritu distinto al del resto, que es el Espíritu Santo de Dios. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué es el alumbramiento? Es dar claridad a algo. Pablo le está diciendo a la iglesia que necesitas tener luz, necesitas tener claridad. Es necesario que la iglesia abra los ojos en estos tiempos. ¿Por qué? Porque una iglesia que no tenga claridad, una iglesia que no tenga visión, es una iglesia que caminará sin rumbo, es una iglesia que podrá hacer muchas actividades, pero no trastorna los ambientes, es una iglesia que podrá hacer mucha bulla, pero mucho ruido y carece de unción. Es una iglesia que simplemente está llena de gente que va un domingo, un miércoles, un lunes o cualquier día de la semana a reunirse, a escuchar una palabra donde no hay esencia. Y muchas veces nosotros caemos en esto. ¿De qué manera? Satanás es experto en hacernos creer que nosotros no estamos llamados a hacer grandes cosas, y nos sentamos todos los domingos a escuchar palabras, los lunes de oración a orar, los miércoles de enseñanza o iglesia en casa, asistir a la iglesia, y aquí nos mantenemos sentados, pero no hay una trascendencia. ¿Por qué? Porque no accedemos a este poder. Hay muchas iglesias, amada iglesia, que está llena de gente que carece del poder de Dios. Muchos líderes que carecen de la unción. Pastores que hace mucho tiempo lamentablemente perdieron la unción y por ende la iglesia es un desastre. Yo prefiero tener 10 personas que estén bajo la unción del Espíritu a tener un templo con 100 personas y que el Espíritu Santo no esté. De nada serviría. De nada sirven las oraciones, los cánticos
y las ofrendas y todo lo que usted quiera hacer, si el Espíritu Santo se apartó, lamentablemente usted está obrando en vano. Las características de una iglesia revelada, yo anoté aquí bajo este texto de Efesios y dice: espíritu de sabiduría y entendimiento. Número 2, es portadora de los recursos y riquezas del cielo. Número 3, es portadora de la fe. Y número 4, tiene manifestación del poder de Dios. Nosotros creemos que la bendición y la riqueza de Dios en nuestras vidas es el dinero. Es el cash, es el money, es los dólares, el euro, el bolívar, lo que usted desee. Pero el dinero no es nada más que dinero. El dinero es simple y llanamente dinero. El dinero no te va a traer felicidad. El dinero podrá saldar deudas, podrás comprar cosas, podrás tener lujo, pero una vida sin el Espíritu Santo de Dios es una vida frustrada. Es una vida que aparentemente parece ser bien si hay dinero, si hay éxito terrenal y si hay bienes cómodos. Ojo, no estoy diciendo que eso es malo. Yo anhelo tener algún día una camioneta del año y darme lujo y todo aquel y disfrutar mi familia, y gloria a Dios, eso llegará en su momento, pero no es lo importante. El dinero no es nada más que dinero. Conozco muchos ricos que tienen dinero, pero no hay nada. Conozco muchas personas, familias muy adineradas, ricos, que están hundiéndose en la depresión, que tienen tanto que a la vez no tienen nada. Tienen tanto dinero que son miserables. ¿De qué manera? En que la presencia de Dios es lo que bendice tu familia. La presencia de Dios es lo que bendice tu casa. La unción del Espíritu es lo que te hace caminar pleno y andar tranquilo, sonreír pese al problema, la circunstancia que se levante. Cuando tú tienes la unción del Espíritu, tú estás llamado a gobernar, tú estás llamado a vivir en paz, tú estás llamado a vivir en plenitud, porque la bendición de Dios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no pobrece y no añade tristeza. El dinero es simplemente dinero, tienes que entenderlo. Hay gente que le dice: Señor, bendíceme, quiero dinero. Estás pidiendo mal. El Señor no te va a bendecir. Cuando yo entiendo que la bendición de Dios es su presencia en mi vida, el dinero pasa a un segundo plano. Y cuando yo comienzo a caminar y a obedecer a Dios, dice la palabra que las bendiciones te seguirán. Tú no vas a estar detrás de una bendición o mendigando a alguien: dame $10, dame $100, dame... No, el Padre, que es el dueño de la riqueza, el dueño del oro y la plata, dice que en el cielo las calles son de oro, mar de cristal. O sea, el Dios de Dios, por encima de todas las cosas. Ese mismo Dios te va a sustentar. Ese mismo Dios sabe tus necesidades. Ese mismo Dios abrirá el cielo a tu favor. Pero necesitamos acceder a esto. Necesitamos entender que primero es el reino y las demás cosas se van a añadir. La iglesia está llamada a portar los recursos del cielo. Y fíjate que aquí dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, o sea, dando claridad a la visión, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de gloria de su herencia en los santos, y la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos. ¿Qué me está diciendo esto acá? Es que hay riquezas en los cielos. Hay un almacén de recursos, el cual el Señor está esperando que tú y yo accedamos a eso. Y el Señor, vuelvo y repito, no se refiere a dinero. El dinero no es más que dinero. He visto muchas personas con mucho dinero frustrados, gente millonaria, famosos, que se terminan suicidando. ¿Por qué? Porque el dinero no los llenó. Al contrario, crearon un vacío tan grande que lamentablemente atentaron contra sus vidas porque nunca vieron a la cruz. Cuando yo pienso en el sacrificio de Jesús en la cruz, recuerdo que nuestro Dios es un Dios grandioso, es un Dios vivo y real. Y hay gente que cuando tomamos la Santa Cena y vemos a la cruz y recordamos el sacrificio de la cruz, lo recordamos con tristeza. Señor, te mataron por mí, Padre. Y hay gente que llora, pero no de gozo, sino de tristeza, de desánimo, creyendo que obviamente fue doloroso, pero creyendo que Jesús fue vencido en esa cruz por el dolor que estuvo pasando. Pero cuando yo decido ver a la cruz, cuando decido recordar
y tener en presente, tener en mente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, recuerdo que mientras que Él estaba siendo atravesado por mis pecados, recuerdo que mientras Él estaba siendo golpeado por mi culpa, esa sangre que fue derramada y cada gota que fue derramada en esa cruz es la que me dio acceso al trono de la gracia, es la que comenzó a cambiar mi vida, y por esa sangre hoy somos libres para adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, iglesia, necesitamos entender que en este tiempo estamos llamados a gobernar juntamente con Cristo. No nos vale una iglesia desanimada. No sirve de nada alejarse de la presencia de Dios. En el Señor es que tienes plenitud. En Dios es que tendrás éxito. En Dios tienes tu vida garantizada. No importa si no hay que comer en la nevera. Cuando tú estás ungido, cuando tú estás en la presencia de Dios, tú entiendes, parece una cosa de loco. Unos dirán, este es fanático, este le lavaron la cabeza y este está loco. Hermano, lo he vivido y lo he pasado. Hay momentos donde las circunstancias son desagradables. Hay momentos donde quisiera decir como Jesús: Señor, pasa de mí esta copa, no quiero hacerlo, está en contra de mi voluntad. Pero cuando veo que el propósito de Dios se materializa, eso me trae gozo, eso me trae un regocijo en mi alma, en mi espíritu, y veo la gloria de Dios en todas las cosas que hago. Es decir, que cuando somos ungidos, cuando somos portadores de ese espíritu, aún las cosas no favorables te van a bendecir, traerán éxito y crecimiento para tu vida. Una iglesia que entiende esto es efectiva y manifiesta el poder de Dios. Me gustó la prédica que dio Ender el día del servicio de jóvenes. Hacíamos referencia a las redes sociales y de hacer hashtag, hacer viral a Jesús. Era el eslogan. Pero Ender decía que la red social más importante en aquel tiempo de Jesús fue su testimonio. Fue lo que impactó a las masas y se corría de voz en voz. Y todos sabían que había alguien que hacía milagros. Todos sabían que había alguien que daba de comer a los necesitados. Todos sabían que había alguien que levantaba muertos, que levantaba paralíticos, que hacía milagros y prodigios. Pero fue por el testimonio de Jesús. Pero Jesús manifestaba el poder de Dios. Jesús no era una persona que te daba una charla motivacional, te suplía la necesidad momentánea y quedabas igual al día siguiente con un vacío. No, cuando Jesús hablaba, impartía desde la unción y todas las necesidades eran suplidas en el alma, en el corazón, en el espíritu, en lo terrenal. ¿Por qué? Porque la unción del espíritu lo llena todo. Cuando Jesús hacía milagros, había gente que sí lo seguía por milagro, había gente que lo seguía por fama. Quizás había el que quería tomarse fotos con Jesús y publicarla en este tiempo, parafraseando la cosa. Pero lo que realmente trascendía en Jesús era el espíritu que portaba. Y la Biblia dice: mayores cosas harán ustedes en mi nombre. ¿Sí o no? Y dígame usted, ¿cuándo hemos hecho algo mayor que Jesús? Bajaron los amenes. ¿Cuándo hemos levantado un muerto? ¿Cuándo hemos levantado un paralítico? Orado por los enfermos y no se sanan. Al contrario, nosotros tenemos un familiar que ora y le echamos broma porque ora y los manda para el cielo. No hay sanidad, se mueren. Pero es porque no accedemos a esto. Cuando Jesús caminaba con los discípulos, les enseñaba a través de su testimonio y manifestaba un poder sobrenatural, el cual nosotros estamos llamados y calificados para operar en él. Solo que muchas veces dudamos de nosotros mismos. Mira, en Juan 9, versículo 1 al 11, quiero leer para ustedes. Juan 9. Dice así: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciego? Respondió Jesús diciendo: no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado.
Fue entonces y se lavó y regresó bien. Fíjense esto. Comienza diciendo que los discípulos le preguntaban a Jesús: ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Por algún motivo se encuentra padeciendo de esta enfermedad. Si lo traemos a la actualidad, muchas veces cuando alguien anda no muy bien, que digamos, ¿qué es lo primero que decimos? Ese anda en pecado, ese anda así porque seguramente le hizo esto al papá y a la mamá y por eso Dios lo castigó. Ese anda así porque le dio la espalda al llamado de Dios y se apartó. Ese anda frustrado porque algo malo está haciendo y la está pagando todo. Al que mal obra, mal le va. Pero no, fíjate que hay circunstancias no favorables que aún en medio de esas cosas Dios se manifiesta. Y son necesarias que las pasemos por ese momento desagradable para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Jesucristo fue un diseño profético, un diseño eterno. Cuando Cristo resucitó en la cruz, resucitó en la tumba al tercer día, la dejó vacía, resucitó vestido en gloria y en majestad. Era para que se cumpliera un propósito, no era por capricho. Él era necesario que atravesara el dolor, pero que al tercer día veríamos, o ellos verían a Dios viviente resucitando en él, porque había un poder sobrenatural que estaba gravitando en él. Es decir, que hay circunstancias que no son buenas, pero a través de esas voy a aprender algo y Dios me va a bendecir. Hay momentos donde nos desanimamos, hay momentos donde se levanta la guerra, inclusive en nuestra misma familia. Hay momentos donde comienzas a emprender el camino y hay gente que va a acusarte, te va a decir: tú estás así porque hiciste esto, tú estás así porque hiciste aquello, le diste la espalda a Dios y por eso estás padeciendo eso. Cuando estés en momentos difíciles, clama al Padre. Cuando estés en momentos difíciles, recuerda que el que te seleccionó, el que te escogió y el que te llamó, te va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. El poder de Dios va a romper tu zona de confort. El poder de Dios rompe tus resignaciones. El poder de Dios rompe tus limitaciones. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre una persona, nada ni nadie podrá detenerlo. Aunque se levante el infierno, aunque se levante el Hades, aunque se levante el brujo, el babalao, el hechicero, lo que tú quieras mencionar que se levante contra ti, nada va a poder prosperar porque el Espíritu de Dios está en ti. ¿Cuántos creen eso? En Isaías 53, del verso 2 en adelante, relata a nuestro maestro, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El verso 5 me gusta mucho lo que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué me está queriendo decir eso? Que a través de esa sangre que fue derramada en la cruz, yo tengo acceso al trono de su gracia. Yo tengo acceso al trono de justicia. Y todo lo que yo vaya a hacer en la presencia de Dios tiene que ser efectivo, porque no hay pecado que pueda acusarme, aunque el enemigo te recuerde el pasado, aunque vengan esas voces internas y comiencen a recordarte cosas malas, cosas que hacías en el pasado y que hoy desechas o estás luchando para no hacer nuevamente. Recuerda que esos pecados ya fueron llevados en la cruz y por esa sangre tú eres libre. Por esa sangre tú eres digno de sentarte en la mesa con el Padre. Por esa sangre no hay diablo ni infierno que pueda acusarte, porque en él somos libres por el Espíritu Santo de Dios y por el sacrificio
que hizo Jesús en la cruz. Entonces, no hay razón para estar cabizbajo. No hay razón para estar desanimado. Hay momentos sí de desánimo. Lo que no es normal es quedarse ahí. Todos podemos padecer, todos pasamos por eso. Los pastores, apóstoles, profetas, cualquier ministerio pasan por un tiempo de desánimo, de silencio, donde creemos que Dios no está. Pero déjame decirte que Dios también obra en el silencio. Existe el Selah de Dios, donde abre un paréntesis y dice: hijo, necesito que aprendas a confiar en mí. Señor, es que no aguanto. Señor, mira esta enfermedad, ¿cómo hago? Me están diciendo los pronósticos es esto. Descansa en mí, que yo haré. El Selah de Dios es un paréntesis que se abre en una dimensión donde el Espíritu Santo comienza a trabajar en el silencio. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo escuches, aunque quizás no tengas señales de que Él está obrando en el silencio. Así que ten paz en el Señor. Por Él nosotros somos libres. Por Él nosotros tenemos acceso a su gracia. Por Él es que hoy usted y yo estamos de pie. Agobiados, cansados, abatidos, mas no destruidos. Un hijo de Dios sabe cuándo levantarse. Un hijo de Dios sabe que por más difícil que sea el proceso, por más difícil que sea la enfermedad, por más grande que sea la deuda, por más problemas que haya en casa, tú sabes que el Señor está contigo y tarde o temprano verás la gloria de Dios, pero que de la vez la vas a ver. Que tu familia se desvió, que tus hijos se apartaron, que tu esposo... Pon las cosas en la mano de Dios y el Dios que te llamó levantará bandera de victoria sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu ministerio. Por más que el diablo levante estructuras de engaño, no creas. Esos son fundamentos vacíos. Fíjate en el fundamento que es Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, en el cual es Cristo nuestra esperanza de gloria. Cuando yo veo las cosas terrenales puede que dude un poco, pero cuando decido levantar mi mirada al cielo y decirle: Señor, yo no puedo, pero si tú estás conmigo, yo sé que tú lo vas a hacer. Entonces eres calificador para que el poder de Dios opere en tu vida. Hay situaciones que se escapan de nuestras manos. No creas que porque veas un hombre de Dios, una mujer de Dios, un pastor, alguien que Dios use, está todo bien. No, esa persona, créeme, que tiene muchas luchas internas, momentos difíciles. Si no, pregúntaselo a los pastores. Cuando mi prima partió al cielo, eso fue un dolor que no podría explicártelo, donde mi tía confiesa que literalmente se estaba volviendo loca. El dolor en la familia, el día de su cumpleaños, sucede el accidente, y donde estaba todo armado para celebrar, fue donde hicimos el velorio. Y recuerdo que eso fue bastante doloroso. Muchos dirán: Dios fue malo, Dios les quitó por X, Y, Z. De hecho, el pastor dice que hubo alguien que le dijo que no, Dios te la quitó porque era tu oración. No, o sea, hay gente que va a hablar y no entiende lo que Dios está haciendo. Pero en la dimensión profética, en la dimensión del cielo, estaba gestada esta casa. Aunque hubo un dolor momentáneo, pero después vino la restauración del Señor. Después de ese dolor vino la alegría. Después de ese llanto vino el gozo. Después de ese momento doloroso, mire usted lo que Dios ha hecho con la casa de Cairo, y estamos viendo la gloria de Dios, porque Dios fue fiel en su palabra, porque Dios cumplió lo que Él quería hacer. Entonces, dale gracias a Dios por cualquier situación que estés pasando. Ustedes lo han dicho públicamente, que si Dios te pide a ti, tía, devolverte a Hailey o el ministerio, ¿qué decías tú? El ministerio. Hermano, y eso lo dice alguien que ha entendido esta revelación. Ejemplo a seguir. No me imagino. Primero, no soy padre, todavía no. Tengo una hermana pequeña, y si algo le pasa a mi hermano, yo, o a mi hermano que ya está grande, Adrián, algo le pasa y yo me bloqueo, no sé qué haría. Imagínese usted que Dios te pida a tu hijo y literalmente parta con el Señor. Puede ser un dolor insuperable. Humanamente era algo que no podía superar. Pero cuando ves que el propósito de Dios se impone y es primero, aún a pesar de tu dolor, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la iglesia materializada en el propósito.
porque Dios cumplió su palabra. Y aquí dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esto de enfermedades no se refiere literalmente a una enfermedad, una fiebre, un chikungunya, un COVID, no sé, póngale la enfermedad que usted quiera, un cáncer, no. El poder de Dios va más allá de esas cosas. Él llevó las enfermedades que nosotros, nuestros dolores que llevamos en el alma, en el espíritu. Muchas veces padecemos internamente, sin necesidad de tener alguna patología. Pero Él ha venido para libertar a los cautivos. Él ha venido para sanar los corazones. Él ha venido para traer esperanza a todo aquel que lo necesite. Usted ha visto influencers, ahorita que está muy de moda, que han hecho obras sociales. ¿Sabes? Hay alguien tirado en el piso en situación de calle, está dormido y de repente, mira, llegan con un mercado, $100 efectivo, X cantidad. Dice, ¿esto te lo mandó Dios? ¿Lo ha visto o no lo ha visto? ¿O soy yo nada más que de las redes? Lo hemos visto. Y todos dicen lo mismo. Ojo, yo no voy a caer que si lo hacen, obviamente eso es a conveniencia. Ellos al publicar eso, más like, más interacción, más compartidos, monetizan. Y bueno, es a conveniencia. No voy a decir si lo hacen o no de corazón. No entro en ese terreno. Pero todos de alguna u otra manera dicen, ¿tienes sed? Toma. Esto te lo mandó Dios. Y lo publican y lo comparten. Pero, ¿qué hay después de que ellos se van? Te pudieron haber hecho un mercado de 3 meses. Pasan los 3 meses y sigue la necesidad. Te pudieron haber dado $100 y solventaste una deuda. Solventas la deuda, sigue la necesidad. Ellos están quizás lo hacen con la mejor intención de solventar una necesidad, pero es una necesidad momentánea. Se acaban los recursos y sigues necesitando. Se acaba el alimento y sigues teniendo hambre. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios entra en nuestras vidas, cuando el Espíritu de Dios suple todo vacío que hay en mi corazón, hermano, téngalo por garantizado, se lo garantizo. Téngalo por seguro que todo vacío será lleno por el poder de Dios. Mas nunca te sentirás solo. Ya no habrá noches de dolor, ya no habrá noches de sufrimiento, ya no habrá lugar para el temor, ya no habrá lugar para la tristeza, porque su palabra se cumple en ti. Y la tristeza Él la cambia por alegría, el lamento en danza, el gozo. El Espíritu Santo te llena absolutamente todo y no hay lugar para seguir estando desanimado. Entonces, Dios no es un influencer que te va a solventar una necesidad momentánea. No, Dios quiere bendecirte hasta la eternidad. Dios quiere llenar tu vida hasta la eternidad. Dios quiere bendecir tu familia hasta la eternidad. Dios quiere bendecir tu casa hasta la eternidad. Dios quiere bendecir tus finanzas hasta la eternidad. La bendición de Dios es la que enriquece y no empobrece. Y no añade tristeza. Lo de Dios no es pasajero. Diga conmigo, lo de Dios no es pasajero. Cristo es un diseño profético, fue un diseño eterno. Él resucitó, pero hoy habita dentro de ti y de mí. Ese espíritu está vigente. Por eso es que cuando estoy desanimado y voy a la cruz, voy a los pies de mi maestro, entro como un gatico desanimado, pero salgo como un león fortalecido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comienza a edificarte. El Espíritu Santo comienza a darte fuerza. El Espíritu Santo te abraza. La amistad con el Espíritu Santo es un éxito seguro. La amistad con el Espíritu Santo te garantiza la excelencia. La relación con el Espíritu Santo te garantiza cielos abiertos. ¿Sabes por qué? Porque estás caminando de la mano con Dios. El problema está cuando comenzamos a desenvolvernos por cuenta propia. Comenzamos a caminar con Dios, pero en cierto momento quitamos la mirada del maestro y no, Señor, ya yo soy salvo por gracia, yo sé que yo puedo hacerlo solo. No, ahí es donde viene el error, ahí es donde viene la frustración, ahí es donde viene la decepción. No me saludaron en la iglesia, los pastores son estos, aquel líder es aquello. No, yo no creo en esa gente. No, para creer un pastor prefiero que ame mi casa.
Eso es lo que hace el enemigo, de tal manera que gesta un diseño de maldición contra tu vida. Pero lo que Dios te está diciendo es que ya en la cruz del Calvario Él llevó esas rebeliones, Él llevó esos pecados y tú eres libre. Si tú estás viviendo una vida de decepción, una vida frustrante, todo el tiempo estás de mal humor, estás airado, déjame decirte que el poder de Dios no está para eso. Dios quiere que tú vivas en paz. Dios quiere que tú vivas pleno. Dios quiere que tu familia sea bendecida por el poder de Dios. Ahí es donde el Espíritu Santo está. Una vida con Dios es una vida de éxito. Una vida con Dios es una vida de prosperidad y abundancia. Una vida con Dios es una vida que me garantiza el gozo por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? En Lucas 4, ya estoy culminando, verso 18 dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay mucha gente que está saludable físicamente, pero que su corazón está podrido. Rencor, amargura, tristeza, ira, no perdón, tantas cosas y para usted contar. Pero la unción del Señor está sobre usted para dar sanidad a esos corazones, para que cuando haya personas con esas necesidades, usted a través del poder de Dios le imparta y vea la gloria de Dios. Quiero contarles un testimonio rápido, brevemente. Lo iba a contar en el primer servicio y se me pasó. Ayer estaba orando, preparando esta prédica en mi cuarto. Aproveché que estaba sola, mi esposa estaba trabajando y estaba ahí en la presencia del Señor. Y el Señor comienza a inquietarme con una familia. Y dije, Señor, pero estaba tan deleitado en la presencia que no quería despegarme de eso. Y el Señor, ya va ahorita. Pero sentía esa insistencia ahí y dije, no vale, tengo que hacerlo. Estaba arrodillado, me paré, y es una familia que no está en el país, está afuera. Y le escribo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Hola, ¿qué tal? Tiempo sin saber. Tengo una palabra de Dios para ti. Necesito dártela ahorita mismo. ¿Estás desocupado? Sí. ¿Estás con tu esposo? No, pero lo podemos llamar. Ok. Y los llamo. Y en eso yo les digo, estaba orando, el Señor me inquietó con ustedes. No sé qué quiere hablarles el Señor, pero yo sé que Dios va a hablar algo. Y comienzo a orar por ellos. Y a través de esa oración, el Espíritu Santo comenzó a ministrar y comenzó a traer palabras sobre ellos. Y el Señor respondió oraciones que ellos estaban pidiendo al Padre. Y estaban en una actividad en la iglesia donde se encuentran, donde ellos me comentaron que habían profetas, habían apóstoles, había gente de Dios, el cual Dios los estaba usando. Y el hombre de esa familia se regresó a casa a buscar algo y venía en el camino desanimado, diciendo, Señor, háblame, ¿por qué hablas a tantas personas y a mí? ¿Dónde estás? ¿Será que estás hablando? No te siento un silencio. Y en lo que yo le estoy administrando a través de la videollamada, el Señor le dice justamente eso. Yo obro también a través del silencio. Y yo escuché el clamor de tu oración mientras que venías en el carro, papá. Yo ni sabía dónde carrizo estaba él, pero el poder de Dios y el Espíritu Santo sí lo conocía. Y cuando comienzo a hablar con él, esa persona comienza a llorar, comienza a clamar, y el Espíritu Santo comienza a traerles palabras. ¿Por qué menciono esto? Él mismo me dijo, Oscar, estoy sorprendido porque me doy cuenta que Dios es tan Dios que trasciende la frontera. Yo estaba esperando una palabra de parte de Dios de la gente que estaba aquí, pero Dios movió a alguien en Venezuela para bendecirme. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Dios quiere darte una palabra, cuando Dios quiere bendecirte, no importa las barreras, no importa el lugar, no importa la hora, no importa si te encuentras en Estados Unidos, si te encuentras en Haití, si te encuentras en el desierto, ahí Dios te va a bendecir. Él va a abrir los cielos a tu favor y vas a ver la gloria de Dios en todo lo que hagas. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, el poder de Dios, la unción de Dios está sobre mí para dar buenas nuevas. Eso sucedió ayer, calientico, diría César. Después que colgué, yo dije, Señor, Náguara, tú de verdad haces locura. O sea, el hombre está en una actividad donde hay gente de peso. Y tú me vas a mover de Venezuela a Estados Unidos a una palabra sin saber nada y diste, o sea, tú eres Dios, Señor. No dudando de la palabra, sino en la manera de cómo Dios obra las cosas. Y cómo Dios rompe fronteras, rompe barreras. Dios está dispuesto a trabajar con nosotros, pero es necesario que rompamos nuestras limitaciones, es necesario que rompamos nuestras resignaciones y demos espacio al tiempo nuevo de Dios que ha llegado a nuestras vidas. Vuelvo y repito, la unción de Dios está para operar. Hay mensajes que ahora se están predicando, mensajes motivacionales, mensajes donde Dios te va a bendecir, sí, no importa, sigue pecando, pero la gracia de Dios te perdona. Dios es misericordioso y una gracia extraordinaria, pero no debemos jugar con esa gracia. Hay momentos donde nos acostumbramos tanto al pecado y comenzamos a desligarnos de la presencia de Dios, donde al principio cometías el pecado y te arrepentías, te sentías mal, pero llega un enfriamiento donde pecas y no te das cuenta, a tal punto que ya después no te importa y dejas la presencia de Dios. No permitas que ese tiempo llegue a tu vida. No permitas que te alejes de la presencia del Señor. Así como decía David, Señor, yo sé que he fallado. No sé si me agarro del brazo, si me agarro de los pies, pero de tu presencia no me suelto, no me dejes. Porque entendió David, siendo rey, siendo rico y todo lo que tenía, que en Dios es que estaba la bendición. En Él, en su presencia es que David era pleno. Entonces, estamos llamados a ser de bendición. Estamos llamados a ser la réplica de Dios aquí en la tierra, que donde nos paremos, hablemos con autoridad y poder de parte de Dios y las cosas se cumplan. Los milagros comiencen a operarse. Las enfermedades tienen que huir, los demonios tienen que huir. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que fue revelada en la palabra y es efectiva. ¿Cuántos dicen amén?